Todo puede suceder. Tenemos una presentación ahora. A ver. La neurociencia está en Radio Capital con la firma de Fernando Russo, CEO de la consultora Ánimos. Eso te lo dijo todo. Ya está. Buen día, Fernando. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Sí, me alegro mucho. Sí. ¿Cómo te trata el tiempo allá? Bueno, bastante frío por estos días. Bastante frío. Mira, acá hizo un poquito de fresco, pero ahora ya repuntó la temperatura. Acá estamos como si te dijera, ¿viste? En primavera. Es un día así, ¿Sí? que pinta para ser caluroso incluso. Sí, no, es una cosa rara el tiempo. Estamos todos locos. Acá se nota mucho con la nevada en la sierra. Claro. Cuando empieza a caer nieve en las sierras, ya sentís ese frío de nieve. Qué lindo, está muy cerca. Qué lindo, Fernando. Bueno, ¿qué temita nos traes hoy? Bueno, hoy le quería hablar de la obediencia a la autoridad. Epa. Exacto, dice, en ocasiones se originan políticas inhumanas originadas en la mente de una sola persona, pero solo se pueden llevar a cabo si un número elevado de personas obedecen las órdenes. Me hace acordar... Para reflejar... Me hace acordar sí. a, no sé, al régimen nazi, incluso hasta la dictadura, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta que también eso es aplicable a todo marco conceptual en el que se aglomere una cantidad suficiente de personas, que por así decirlo podríamos llamarlo masas, con lo cual es un tema bastante apasionante para saber cómo actuamos de forma individual y cómo nos disociamos y actuamos de forma grupal. Y hay un estudio en el cual participaron 2 grupos de personas para participar de una investigación que supuestamente era de memoria y aprendizaje. Había un experimentador con una bata blanca que hace la simbología y es la representación como de científico, de autoridad. Entonces, el grupo se dividía en 2 personas. Una era el profesor y otra era el alumno. Al alumno se lo sentaba en una silla y debía memorizar una cierta cantidad de palabras. Si no las recordaba, se le daba una pequeña descarga de electricidad. Con cada respuesta incorrecta, la descarga se elevaba en intensidad. El profesor se le obligaba a observar cómo se pasaba de pequeñas descargas hasta gritos de dolor. En realidad, no había electricidad, no había descargas, y el alumno era un actor, con lo cual solamente el grupo al cual se estaba evaluando eran los supuestos profesores. Claro. ¿Sí? Claro. Terrible. Con lo cual el verdadero estudio eran las reacciones de los profesores. del profesor. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo era posible que se infligiera un dolor cada vez mayor a seres humanos indefensos? Con lo cual, lo racional y lo que se esperaría es que al primer signo de dolor de una persona humana indefensa, cortes, uno dijese, ya está, claro, hasta acá llego. Entonces se preguntó hasta dónde llegaría el profesor y la predicción era, en una encuesta, era hasta dónde iba a llegar, y la predicción era que en un punto determinado de dolor, la investigación o el estudio se pararía. ¿Qué sucedió? En esa hipótesis. Luego se comprueba esa hipótesis, como toda investigación. La mayoría de los sujetos que ejercían de profesor mostraron signos de elevado estrés en el estudio y se quejaron recriminando que el alumno no debía recibir más descargas. Hasta ahí es lo por así esperable, ¿sí? En estas condiciones, el paso posterior, racional y humano, hubiese sido parar el estudio. A pesar del dolor, la mayoría de los profesores siguieron el estudio infligiendo más dolor, haciendo caso al experimentador que debían continuar con las descargas. Y un número elevado, no tanto como el que siguieron, pero un número elevado
de personas estudiadas siguieron hasta el último punto de las descargas de dolor. ¿Sabes, Fer? En la comparación... Sí, sí. Sí. No, perdón, en la comparación... En la comparación es decir, pero estas personas, ¿cómo eran? ¿Qué características tenían los profesores? ¿Sí? Porque estamos asociados a un rol, a unas características de personas. Y eran personas normales colocadas en circunstancias poco habituales. Eran profesionales, eran mujeres, madres de familia, padres de familia. No había nada, por así decirlo, atípico o querer estudiar algún tipo de trastorno o demás. Claro, nada Personas patológico. al azar, sacadas de un contexto en particular y puestas en una circunstancia poco habitual. Entonces, la mayoría de ellos era consciente que estaban actuando de manera equivocada. Cuestionaban al experimentador, pero eran capaces de dejar de aplicar, pero no eran capaces de dejar esas descargas. Con lo cual, luego, en las preguntas, se lograron descifrar ciertas estrategias de justificación, de por qué actuaban de esa manera. La primera es centrarse en el aspecto técnico del experimento. La gente tiene un fuerte deseo de resultar competente en su trabajo. Transferir la responsabilidad moral del experimento al director que maneja. Es decir, frases como me limitaba a seguir órdenes, el sentido de moral no se pierde, pero existe una fuerte tendencia a agradar al jefe. Decidir creer que sus acciones son necesarias como parte de una causa valiosa más amplia. Por un bien y acá mayor. podemos entrar en guerras por ideologías religiosas o políticas. De evaluar a las personas que reciben las descargas eléctricas. Si son tan tontos de no recordar una cierta cantidad de palabras, merecen ser castigados. Esa estrategia es utilizada por la mayoría de autoritarios y tiranos para animar a los seguidores a librarse de grupos enteros de personas. Y el lema es, si el tonto desaparece, el mundo será un mundo mejor. Claro. ¿Me querías hacer una pregunta? Sí, cuando vos empezaste a relatar esto, Fer, ¿sabes qué? No sé si vos por casualidad viste la película Y como Ícaro. Una película que es del año 70 y pico. Nunca me le voy a olvidar esa película, que es de Costa Gabras, el director famoso. El actor era Yves Montand, que tenía que ver con el tema de las brigadas rojas, viste, en Italia, que fue que asesinan a Aldo Moro, que fue el primer ministro. ¿Sabes que hay una escena, Fer, que me quedó marcada? Yo la vi hace, no sé, como 30 años esta película. Pero viste cuando te queda marcado, hay una escena donde el investigador, el procurador, va a una sala de tortura, ¿no? Y le muestran que cómo torturaban a una persona. Y dicen, no, cómo era la metodología de tortura de los investigadores. Pero le están simulando todo al hombre, al investigador. Le simulan todo. Y empiezan, viste, a torturarlo. Dice, mire, ahora le vamos a poner 2 voltios. Y bueno, y el hombre hace que ni se mueve. Ahora le vamos a poner a 6 voltios. Y así hasta que va subiendo. Y cuando llega, no sé, a 40 voltios, ponele. El hombre dice, no, pare. No, dice, lo van a matar. Y entonces le dicen, pero sí, cuando arrancamos en 2 voltios usted no dijo nada. Claro. Sí. ¿Entendés? Es esto. Exactamente. Es terrible, pero es... me quedó, te juro, claro, y uno, pero yo inconscientemente también lo estaba mirando y es como que uno decía, bueno, a ver hasta dónde llegan, pero claro, no tomamos conciencia de que, ¿cómo arrancó? Exacto, y vos fíjate que hay un punto acá que quiero destacar. Esto se debe a una tendencia de los seres humanos a obedecer a la autoridad por cuestiones de supervivencia. No queremos estar aislados, no queremos que nos corran de ciertos grupos. Y vos fíjate que desde pequeños se nos inculca la idea de que hacer daño está mal. Pero nos habituamos a obedecer a la autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿debemos ser buenos no haciendo daño? ¿O ser buenos en el sentido de hacer lo que se nos dice?
Epa, qué Entonces, dilema, nuestro cerebro está fuertemente condicionado a aceptar la autoridad por encima de todo. O sea, no el impulso ser tan natural rebelde, de no digamos. dañar a nadie Ah. es alterado cuando a las personas se las coloca en una estructura piramidal. Dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a ser agentes. Sí. Y esto, si lo queremos llevar a la educación, ¿qué tipo de educación vamos implementando? Es decir, claro, sí, hacer daño está mal. Pero ¿cuándo empezamos a que levanten la mano y digan, no, esto está mal, me lo digas vos o no? Yo no hago daño, pero lo que estás haciendo está mal. Y no tenemos una enseñanza en la cual valga la redundancia, nos enseñen a levantar la mano y decir, no me importa quién seas, eso está mal. A estar en desacuerdo. Claro. Entonces, uno es bueno, ¿por qué? Porque no hace daño solamente. Ahora, sos bueno si haces caso. Si no haces caso, sos segregado, sos correte. O te reprimen, de alguna manera. Exactamente. Exactamente. Qué dilema, ¿eh? Entonces, es un Qué poco... dilema, Fer. Es un gran dilema. Bueno, estoy para eso. Claro, para dejarnos pensando. Para generar preguntas, dudas. Sí, totalmente, sí. Es como que uno al final no sabe cuál es el comportamiento incorporado, ¿no? Si yo digo, o me doy cuenta de que estoy cometiendo un error y estoy perjudicando seriamente a una persona, que la estoy agrediendo, pero tengo que tomar conciencia de que está mal. Puede ser, y si no tomo conciencia, por ahí viene alguien de afuera y me dice, che, está mal, y me reprime, me da con un bate en la cabeza. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo, que pierdo no haciendo caso. Porque ¿cuántas veces nos callamos en la injusticia? Porque tenemos que mantener el trabajo, porque tenemos que un montón de justificaciones. Y son todas válidas. Son todas válidas en la conciencia, en el pensamiento del que te transfiere esa cuestión. Claro. Sí, eso como decía Entonces, Virginia, en el ejemplo. Ahí es donde este tipo de situaciones la podemos ver en partidos políticos, la podemos ver en países con líderes totalmente autoritarios. Se ha investigado a Adolf Eichmann, que fue el jefe de todo lo que hizo el sometimiento de nazi. Sí. Y si volvemos a diferentes regímenes, hay gente que hace el trabajo para que eso se lleve a cabo. Fer, entonces puede ser que se romantice un poco también al que es revolucionario y que dice, bueno, rompo con toda esta, con una tiranía y me pongo a liberar a la gente que está oprimida. ¿Puede ser o no? ¿O estoy equivocado? No, es que siempre hay otras. Mira, hay a raíz de la ventana de Overton, que digo, hay un montón de situaciones y uno a veces escucha, pero una frase que el otro día escuché y me hizo gracia, dice, nunca un político va a actuar para beneficio de la sociedad. Terrible. Con lo cual, sí que puede existir en un principio, por así decirlo, una decisión de, bueno, creemos que esto es lo correcto. Pero después no podés estar 50 años. No podés estar 20 años. Tal cual. Entiendo. Es como que empezamos con contradicciones todo el tiempo. O sea, está bien si estoy yo. Si no, está mal porque no lo estoy haciendo yo. O no está mi partido político. Claro. Tenemos, no sé, intendentes, gobernadores. ¿Qué difiere de lo que yo acabo de explicar acá? Muy poco No o nos nada. vayamos a lugares, no nos vayamos a lugares tan lejos.
los tenemos acá. Sí. Fernando, nos dejas pensando como siempre y tenemos una semana para reflexionar sobre el tema. Exactamente, exactamente. Vos tiraste la bomba y ahora tenemos que desactivarla nosotros. Claro. Está muy bien, está buenísimo, Fer, buenísimo. Me encantó el tema. Les recomiendo otra película, ya que estamos antes de despedirte, La Ola. No sé si la vieron. Tenés razón, La Ola, sí. Si no, tarea para la semana. Fernando. Tarea para la semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos, Fer. Gracias.